En el funeral de su esposo, Marlene Whitaker se sentó en el primer banco, con las manos temblorosas contra un pañuelo arrugado y el corazón pesado bajo el peso del silencio que llenaba la iglesia. El aire olía a lirios y a madera empapada de lluvia, ese tipo de aroma que se aferra a los recuerdos. Cada banco estaba ocupado, vecinos de Willow Lane, viejos amigos del club de jardinería y algunos de los compañeros de pesca de Harlan, con rostros curtidos por décadas bajo el sol. El pastor hablaba suavemente sobre la bondad de Harlan, su paciencia y su amor por las montañas, pero Marlene apenas lo escuchaba. Sus pensamientos vagaban al verano de 1972, cuando conoció a Harlan en un picnic en Asheville. Él era alto, bronceado, con una sonrisa torcida que podía desarmar a cualquiera. Le pidió que caminara con él junto al río y ella dijo que sí, y ese solo paso se convirtió en 48 años de vida compartida, risas y compañía silenciosa. El mundo se sentía más pequeño sin él ahora, más frío, como si la calidez se hubiera guardado junto con su último aliento. Retorció el pañuelo en su regazo hasta que se rompió, tratando de mantener la compostura mientras ola tras ola de simpatía la envolvía con gente diciendo, era un buen hombre, Marlene. Lo extrañaremos. Sus palabras se mezclaban en un eco largo y distante. Su hijo, Gideon, se sentaba a su lado, con los hombros tensos y los ojos enrojecidos por noches sin dormir. Intentaba ser fuerte por ella, por todos, pero ella podía ver el cansancio en él. Quiso extender la mano, decirle que estaba bien llorar, pero no pudo encontrar su voz. Crecida, su nuera, se movía con gracia entre la multitud, pulida, tranquila, eficiente, asegurándose de que las flores fueran perfectas, la comida se sirviera y todos supieran dónde estar. Sin embargo, detrás de su sonrisa educada, Marlene percibía algo más frío, más distante. Los ojos de Crecida nunca se quedaban mucho tiempo, pasaban sobre Marlene como si ya se desvaneciera en el fondo. Después de que terminó el servicio, Marlene se escabulló en silencio a una sala lateral cerca del salón de la iglesia, necesitando un momento sola. La luz que entraba por la ventana era suave, gris, casi tierna, y por un instante fugaz, casi pudo escuchar la voz firme de Harlan diciéndole, todo estará bien. Pero la paz no duró. Oyó pasos afuera, luego voces, la de Gideon, baja y cansada, y la de Crecida, cortante y deliberada. Marlene se quedó inmóvil, sin querer interrumpir, pero sus palabras se filtraban fácilmente por la puerta entreabierta. La casa es demasiado para ella, Gideon, dijo Crecida con dureza. Necesitamos resolver las cosas rápido. Ella no puede manejarlo sola. Gideon suspiró, agotado. Mamá todavía está de luto, Crecida. Dale un poco de tiempo. ¿Tiempo para qué?, respondió ella, firme e impaciente. Tenemos que pensar en lo práctico. Esa casa necesita arreglos y el dinero podría ayudar con la Universidad de Theo. Las palabras golpearon como piedras. Marlene sintió que la respiración se le cortaba, el pecho se le apretaba. Estaban hablando de su hogar, la casa que ella y Harlan habían construido, amado y llenado con décadas de risas y vida. Quiso levantarse, salir al pasillo y detenerlos, pero su cuerpo se negó a moverse. En cambio, se sentó en silencio, con las manos temblorosas. Cuando sus voces se desvanecieron por el pasillo, miró hacia la ventana, donde el viejo roble estaba pesado de lluvia. Durante mucho tiempo simplemente lo contempló, con lágrimas deslizándose por sus mejillas en silenciosa rendición. Sin embargo, bajo el dolor, algo más comenzó a agitarse, una chispa que no sentía en años. No era ira, sino resolución. Se dio cuenta de que no estaba lista para ser apartada, no estaba lista para que la trataran como si su vida hubiera terminado con la de Harlan. Lentamente, enderezó la espalda, secó sus lágrimas y susurró para sí misma, casi como un voto, todavía no. Afuera, el viento movía las ramas, llevando consigo el tenue aroma a pino, el aroma de él, y en ese momento, sintió la presencia de Harlan, calma y firme, empujándola hacia adelante.
Cuando el himno final se desvaneció y los murmullos se redujeron a suaves condolencias, Marlene se levantó con cuidadosa dignidad, agradeció al pastor, apretó la mano de Gideon y salió a la tarde gris que olía a piedra húmeda y lirios, un cielo bajo como un chal extendido sobre las montañas, y sintió cada paso hacia el coche como una promesa íntima: mantente firme, respira, recuerda. El trayecto por Willow Lane pareció más largo de lo habitual, aunque eran solo unas pocas curvas más allá del muro de ladrillo de la tienda y del pequeño buzón pintado con flores de cornejo, y los limpiaparabrisas marcaban el vidrio lentamente como si llevaran el tiempo, no como si lo aclararan, mientras los recuerdos seguían llegando sin invitación: la sonrisa torcida de Harlan junto al río en el 72, su uniforme de guardabosques descolorido en el cuello, la manera en que su risa corría como agua de arroyo sobre piedras. Giró hacia la entrada familiar y se quedó un instante al ralentí, contemplándola. Casa artesanal que había aprendido sus nombres, las contraventanas azules que Harlan juraba repintar: la próxima primavera, siempre la próxima primavera, el columpio del porche que aún guardaba el leve brillo de sus manos en las cadenas, y casi pudo verlo gesticulando: entra ya, se enfría tu café. Aparcó, tomó su bolso y subió los escalones que crujieron con el mismo saludo de siempre, luego apoyó la palma sobre la puerta desgastada como si tocara un ser vivo, porque para ella lo era, dentro. El silencio la envolvía pero sin dureza, y la primera sala se abrió como un libro que había leído miles de noches: el sillón reclinable de Harlan junto a la ventana con la manta que ella había tejido descansando sobre el respaldo como un compañero paciente, la estantería abarrotada de guías de campo con lomos suavizados por dedos y estaciones, la repisa de la chimenea alineada con marcos que cartografiaban una vida, Gideon dando sus primeros pasos en la hierba, los tres entornando los ojos bajo el sol del Gran Cañón. Un azulejo sorprendido en pleno giro en el comedero, se quedó allí escuchando los pequeños sonidos de la casa, el tenue zumbido del frigorífico, el tierno tic-tac del reloj antiguo, y su pena se movía por su pecho en largas respiraciones de marea. Luego vagó hasta la cocina donde tarjetas de pésame se abrían en abanico sobre la mesa como hojas pálidas, y cazuelas aún calientes esperaban bajo toldos de papel aluminio, bondades que sabían a sal, almidón y buenas intenciones. Y sobre el mostrador yacía su crucigrama a medio terminar, una pista aún sin respuesta: 10 letras, significa firme, y sonrió con una mueca, pensando: Harlan lo habría sabido, porque él siempre conocía esas palabras obstinadas y arraigadas. Regó la albahaca en el invernadero donde la luz se acumulaba sobre el azulejo, tocó la fila de tarros alineados en el alféizar como pequeñas lunas de vidrio de colores, y siguió un impulso sin nombre de vuelta al pasillo hasta los escalones del frente, donde la brisa tenía un filo delgado y las hojas del cornejo susurraban en una lengua que había aprendido escuchando durante décadas, y fue entonces cuando notó el sobre encajado en el borde del buzón, su nombre escrito en la letra cuidadosa y fuerte de Harlan, la M mayúscula trazada exactamente como la había trazado en tarjetas de cumpleaños y notas que deslizó bajo su taza de té cuando las palabras eran más fáciles de escribir que de decir. Sus manos temblaron, una especie de reverencia, mientras deslizaba un dedo bajo la solapa y sacaba la página, y la casa pareció inclinarse más cerca mientras el columpio del porche hacía un crujido leve e inocente, y leyó: Marlene, si estás leyendo esto, me he ido, y lo siento, he hecho arreglos para cuidarte, no dejes que nadie te apresure a nada, la casa es tuya mientras la quieras, te amo, siempre, tan sencillo, tan Harlan, sin adornos, sin acertijos, solo la verdad atada con amor. Y las lágrimas surgieron rápidas y ardientes, pero no eran la sin forma de la madrugada. Estas tenían bordes, propósito, dirección como la lluvia que sabe que zanja llenará. Presionó el papel contra su pecho y se meció en el columpio, dejando que las tablas sostuvieran su pequeño peso, y pudo oler el viejo jabón de pino elevándose desde algún rincón saturado de memoria, pudo oír la lejana llamada de un zorzal hilando la luz gris, pudo sentir su corazón, aún tercamente presente, marcar un latido más firme. El día se adelgazaba hacia el color más cálido del atardecer, y recordó los folletos de crecida, pasillos relucientes, mesas de naipes, sonrisas diseñadas, y sintió que la vieja casa respondía, no con argumentos sino con testimonio: la huella de sol en la escalera donde Theo se sentó el verano pasado con las manos manchadas de arándanos, la muesca en la mesa de cocina donde Gideon dejó caer una caja de herramientas la semana que volvió de la universidad, la casi invisible marca en el marco de la puerta donde Harlan había medido el crecimiento de
Juniper susurrando, arriba vas, cada marca una pequeña negativa a desvanecerse, se levantó y entró con la carta, la colocó en la bandeja de madera junto al cuenco de las llaves como un talismán, luego abrió la puerta trasera hacia el patio que descendía en olas verdes, y el jardín la recibió como siempre, franco y generoso, tomates sonrojados bajo sus jaulas, caléndulas como centinelas dorados, el mantillo húmedo y fresco bajo sus palmas arrodilladas, arrancó unas cuantas malas hierbas. Pellizcó una flor marchita y dejó que el silencio le hablara en sílabas de tierra, porque el duelo es ruidoso en las habitaciones pero suave en la tierra, y allí sintió la firmeza de Harlen asentarse por su columna como lo hace el té caliente, lento y útil. Al volver adentro, tomó un lápiz y escribió en un post-it con letras pequeñas y decididas: llamar al señor Ellison el viernes, reparar baranda del porche, Artie, revisar la caldera, octubre, preguntar a Gideon por las canaletas, albahaca, replantar antes de la helada, y la lista le devolvió la mirada como un conjunto de piedras para cruzar un arroyo, ordinarias, soportables, una a la vez. La noche echó sus bajos dobladillos sobre las ventanas, y encendió la lámpara amarilla junto al sillón de Harlen, no para sentarse sino para que la luz ocupara el hueco. Luego preparó una taza modesta, la sostuvo con ambas manos y se paró en la ventana donde el patio se volvía silueta y el cornejo guardaba sus sombras como secretos, y habló suavemente, casi conversacional, no al aire vacío sino al pasado que aún respiraba junto a los zócalos. Los escuché, sabes, sobre la casa, sobre lo que es mejor, y aunque se había prometido menos palabras y menos heridas, permitió que esa pequeña confesión existiera y luego se desvaneciera, porque estaba aprendiendo que la fuerza no es silencio, es discurso a la medida. Lavó la taza, la puso boca abajo en el escurreplatos, comprobó la cerradura aunque el vecindario rara vez lo exigía, en el umbral del dormitorio se detuvo, sobrecogida un instante por la visión de su edredón, retazos de camisas viejas y vestidos de verano cosidos en un pacto contra el frío, y tocó la costura que siempre se fruncía un poco y sonrió, pensando en la falsa indignación de Harlen cuando se negó a descoserla. Carácter, había dicho ella, y él asintió como un hombre convencido, y supo con certeza práctica, a nivel de médula, que mañana llegarían llamadas y listas y la voz medida del abogado y quizá la impaciencia brillante de Crecida, pero esa noche tenía la carta, el columpio, el silencio del cornejo, el pulso firme de la casa que aún era suyo, y tenía una promesa que podía cumplir, un paso a la vez, sin prisas, sin rendición, sin mudanza a menos que sus propios pies, no el miedo ajeno, eligieran el camino. La mañana se filtró suavemente por las cortinas, derramando luz dorada sobre el suelo de la cocina, de esa que hace que todo, el polvo, el cromo, los bordes de la memoria, parezca más amable que la noche anterior. Marlene se movía despacio, sus pantuflas susurrando contra las viejas tablas de madera, con el aroma del café flotando en el aire como un compañero amable. Sobre la mesa reposaba la carta que había encontrado en el buzón, sus bordes algo curvados ya, pero su presencia se sentía viva, casi protectora. La tocó antes de sentarse, un pequeño ritual que le aquietaba el corazón. Afuera, el cornejo se balanceaba suavemente, sus hojas temblando en la brisa temprana, y por un momento imaginó a Harlen allí, podando, tarareando para sí mismo como siempre hacía cuando creía que nadie lo escuchaba. El hervidor silbó, devolviéndola al presente, y se sirvió una taza, el sonido del líquido encontrando la porcelana como un signo de puntuación en el silencio. Tenía planes, pequeños, deliberados. Del tipo que Harlen habría aprobado. Llamaría al señor Ellison sobre el testamento, revisaría la baranda del porche, quizá incluso hornearía algo para la señora Tinsley de al lado. Pasos pequeños, manejables. Pero antes de que pudiera comenzar, una puerta de coche se cerró afuera. El sonido fue agudo, inoportuno. Miró a través de la cortina de encaje y sintió el estómago apretarse. Era el SUV plateado de Crecida, reluciente como siempre, preciso incluso en el duelo. Marlene suspiró, alisando las arrugas de su bata, y se preparó. En segundos se escucharon los familiares tacones en el sendero, luego la puerta principal se abrió antes de que Marlene pudiera alcanzarla. Buenos días, Marlene. La voz de Crecida era brillante, alegre de esa manera ensayada que a menudo significaba problemas. Llevaba un plato de cazuela en una mano y un montón de folletos brillantes en la otra.
traje mi famoso pollo con arroz salvaje. No deberías cocinar solo para ti. Marlene sonrió levemente, tomando el plato y colocándolo en la encimera. Muy amable de tu parte, crecida. Pero su nuera ya escaneaba la cocina como una agente inmobiliaria tomando inventario, el crucigrama a medio terminar, la pila de correos sin abrir, las migas de su tostada del desayuno. Comenzó a ordenar sin que nadie se lo pidiera, moviendo saleros, limpiando motas invisibles, alineando cosas que estaban perfectamente bien donde estaban. Pensé que quizá quisieras ver esto, dijo al fin, desplegando los folletos sobre la mesa. Ancianos sonrientes en cardigans pastel irradiaban desde las páginas, personas jugando a las cartas, tomando clases de arte, disfrutando de comedores lujosos. La garganta de Marlene se apretó. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque ya lo sabía. Solo algunas maravillosas comunidades de vida para mayores cercanas, dijo crecida, como leyendo un guión. Comidas, actividades, incluso transporte. No tendrías que preocuparte por nada. Marlene miró las páginas brillantes, luego la sonrisa impecable de crecida. No estoy lista para dejar mi casa, dijo en voz baja pero firme. Me las he arreglado bien aquí durante mucho tiempo. Los labios de crecida se curvaron en una sonrisa compasiva que no llegaba a sus ojos. Por supuesto, pero esta casa es mucho que mantener, las escaleras, las reparaciones. Allí tendrías compañía, Marlene. No estarías sola. La palabra sola permaneció como una acusación. Marlene sintió calor en el pecho, mezcla de dolor y desafío. No estoy sola, dijo suavemente. Tengo vecinos, amigos, y Juniper me visita seguido. Crecida suspiró, tamborileando la encimera con sus uñas cuidadas. Solo queremos lo mejor para ti, y para Gideon y Theo. Todos nos preocupamos por ti aquí sola. Su tono era educado, pero el mensaje claro, sería más fácil para todos si simplemente desapareciera en una de esas comunidades luminosas y estériles. Antes de que Marlene pudiera responder, la puerta trasera se abrió y Gideon entró con una bolsa de compras en la mano. Hola, mamá, dijo con voz suave pero cansada. Te traje leche y pan. Miró entre ambas, consciente al instante de la tensión. Crecida se volvió hacia él con dulzura ensayada. Le estaba mostrando a tu mamá unas opciones para vida en comunidad. Creo que es hora de empezar a planear. Gideon se frotó la nuca, evitando los ojos de su esposa. No la apresuremos, crecida. Papá acaba de morir. Necesita tiempo. El tiempo está bien, replicó con firmeza, pero no podemos ignorar la realidad. La casa es demasiado para una sola persona. La habitación se sentía más pequeña, el aire más pesado. Marlene observó a su hijo, el mismo que solía atrapar luciérnagas en el patio, ahora atrapado entre lealtad y presión. Él la miraba impotente, y por primera vez ella no se sintió anciana, sino protectora. Está bien, Gideon, dijo suavemente. Tu padre se ocupó de las cosas. Yo me las arreglaré. Crecida recogió sus cosas, su expresión pulida de nuevo en gracia. Solo piénsalo, Marlene. Te dejaré esto. Dio un golpecito a la pila de folletos y salió, sus tacones sonando en los escalones como un reloj marcando impaciencia. En cuanto la puerta se cerró, Gideon exhaló largo. Lo siento, mamá. Ella quiere lo mejor, solo que a veces se pone intensa. Marlene sonrió levemente, negando con la cabeza. Ella tiene su manera. Solo desearía que escuchara la mía. Gideon asintió. Hablaré con ella. Antes de que pudieran decir más, la puerta principal se abrió de nuevo, y entró Juniper, su mochila medio abierta, el cabello recogido en un moño suelto. Abuela, exclamó, corriendo a abrazarla. Traje galletas. Y puedo quedarme un rato si quieres. El corazón de Marlene se ablandó. Siempre sabes justo cuándo aparecer. Juniper sonrió. Mamá y papá están discutiendo otra vez, así que pensé en escapar aquí.
Además, te extrañaba. Se sentaron a la mesa de la cocina, la luz del sol brillando sobre los cristales de azúcar de las galletas, y por primera vez en días, Marlene rió. Juniper le contó sobre su proyecto de arte, sus planes para la universidad y los últimos chismes de la escuela. El sonido de la voz de su nieta llenó la cocina como música, ahuyentando el pesado silencio. Al cabo de un rato, Juniper se puso seria. No estás pensando en mudarte, ¿verdad? Marlene negó con la cabeza. No, si puedo evitarlo. Juniper sonrió, apretando su mano. Bien. Porque esta casa es hogar, para todos nosotros. Esas palabras resonaron profundamente en Marlene, envolviendo la punzada que había habitado en su pecho desde el funeral. Cuando llegó la tarde, los folletos aún yacían intactos sobre la mesa. Marlene salió al porche, sosteniendo la carta de Harlan cerca, y observó las luciérnagas titilar sobre el jardín. Pudo sentir la presencia de su familia, cercana y lejana, entrelazada en la quietud que la rodeaba. Todavía estoy aquí, susurró a la noche. Y no me voy a ninguna parte. La mañana siguiente llegó con el aroma de la lluvia aferrado al aire y una luz gris filtrándose por las ventanas, de ese tipo que hace que la casa parezca más vieja, más callada, pero aún viva. Marlene se sentó en la mesa de la cocina, con el café intacto, mirando la nota de Harlan a su lado. Pasó una y otra vez el dedo sobre su letra, sintiendo los surcos de la pluma como el pulso de su memoria. Afuera, el jardín brillaba con rocío, y el comedero de pájaros se balanceaba suavemente como si la saludara. La quietud era reconfortante, pero debajo zumbaba la ansiedad de lo que estaba por venir. El señor Ellison había llamado el día anterior, pidiéndole a ella, a Gideon y a Cressida que acudieran el viernes por la mañana para hablar del testamento. La sola idea le apretaba el estómago, no porque temiera lo que Harlan había dejado, sino porque ya sabía lo ansiosa que estaría Cressida por dar vuelta a la página y seguir adelante como si el duelo tuviera fecha de caducidad. Dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolso, decidida a llevarla como un escudo. Los días que siguieron pasaron despacio, cosidos por pequeños momentos de rutina, regar las plantas, doblar la ropa, responder tarjetas de condolencias, pero cada tarde se sentía un poco más fuerte, con la espalda un poco más erguida. Cuando recorría la casa ahora, ya no veía solo vacío, veía el recuerdo como algo vivo. La sala de sol, con su olor a albahaca y el zumbido leve del viejo ventilador, le recordaba las mañanas leyendo el periódico con Harlan. El estudio, lleno de guías de campo y viejos mapas de guardabosques, todavía conservaba el tenue olor a pino y papel. El crujido de la tabla del suelo frente a la puerta del dormitorio, antes solo una molestia, ahora se sentía como el latido de la casa, recordándole que no estaba sola. Para el viernes, la lluvia había regresado, cubriendo las montañas con niebla. Marlene se vistió con su mejor vestido azul marino, ese que Harlan siempre decía que la hacía parecer, como si hablara en serio. Añadió el collar de perlas que él le había regalado en su 40º aniversario y recogió su cabello. Cuando Gideon llegó para llevarla, le sonrió débilmente, con los ojos suaves. «Estás hermosa, mamá», dijo, y por un instante ella vio al niño que había sido, el que le llevaba flores silvestres después de cada obra escolar, solo porque había visto a su padre hacer lo mismo. El viaje al centro fue silencioso, salvo por el ritmo de los limpiaparabrisas. No hicieron falta palabras, algunas ausencias no las necesitaban. Al llegar a la oficina del señor Ellison, un pequeño edificio de ladrillo cubierto de yedra, ya estaba el SUV plateado de Cressida. Ella esperaba en la sala, revisando su teléfono, compuesta, impecable, inmutable. Marlene respiró hondo y entró tras Gideon. El señor Ellison los recibió con una sonrisa suave. «Marlene, Gideon, Cressida, pasen», dijo con un tono amable pero firme, la clase de voz que transmite formalidad y compasión a la vez. Su oficina olía levemente a cera de limón y a papel antiguo, el aire quieto como si contuviera el aliento. Se sentaron alrededor de la gran mesa de roble, cuya superficie se había pulido con los años y las historias. «Antes que nada, quiero expresar nuevamente mis condolencias», comenzó, ajustándose las gafas.
Harlem fue un querido amigo y uno de los mejores hombres que conocí. Marlene asintió en silencio, la emoción en su garganta. El abogado abrió una carpeta gruesa y miró las páginas. Harlem actualizó su testamento hace 3 meses. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden para su familia. Ante esas palabras, Cressida se inclinó un poco hacia adelante, los ojos tensos de expectativa. Entonces, ¿qué dice?, preguntó con cortesía, aunque con filo. El señor Ellison carraspeó. Para empezar, la casa en Willow Lane pasa a Marlene, con plenos derechos de vivir allí todo el tiempo que desee. Nadie podrá venderla ni mudarla sin su consentimiento. La propiedad es legalmente suya mientras lo desee. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un telón cayendo. Marlene sintió una ola de calor extenderse en su pecho, sus manos apretándose en su regazo. Gideon la miró con una sonrisa leve de alivio. Cressida, en cambio, se quedó inmóvil. Pero, ¿y si no puede manejarlo? ¿Y si necesita más ayuda?, dijo apresurada. El abogado la miró con amabilidad, pero con firmeza. Harlem fue muy claro. Solo si 2 médicos independientes confirman que no puede vivir de forma segura sola, la casa podrá venderse. De lo contrario, seguirá siendo suya por completo. El sonido de la lluvia contra la ventana llenó el silencio que siguió. Gideon exhaló, con sorpresa y gratitud en la mirada. Papá pensó en todo, murmuró. La mandíbula de Cressida se tensó. Eso no es práctico, susurró. ¿Y el resto de los bienes? El señor Ellison continuó como si no la hubiera oído. Los ahorros e inversiones se dividirán entre Marlene y Gideon. Además, hay un pequeño fondo reservado específicamente para el mantenimiento de la casa y asistencia, en caso de que Marlene lo necesite. Harlem quiso asegurar su independencia. Marlene parpadeó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Incluso ahora, incluso ausente, Harlem la estaba protegiendo, pensando en cada detalle. El abogado sacó 3 sobres. También dejó cartas personales para cada uno. Entregó una a ella, otra a Gideon y otra a Cressida. Por un momento, nadie habló. Marlene sostuvo la carta, los dedos temblando al reconocer la curva firme de su letra. La desplegó con cuidado, el corazón golpeándole. Mi queridísima Marlene, comenzaba. Si lees esto, me he ido, y desearía poder tomarte la mano una vez más. Eres más fuerte de lo que crees, incluso cuando no lo sientes. Quise asegurarme de que pudieras quedarte en nuestra casa todo el tiempo que desees. No dejes que nadie te haga sentir como una carga. Esta casa es tu corazón, y tú eres su guardiana. Llénala de risas otra vez. Recuerda, estoy contigo en cada amanecer, en cada pájaro en el comedero y en cada brisa que recorra el jardín. Te amo, siempre, Harlem. Las lágrimas fluyeron, pero no eran de desesperación. Eran amor hecho visible. Presionó la carta contra su pecho y respiró hondo, el mundo desvaneciéndose hasta que solo quedó la voz de Harlem en su mente, calma, segura, amorosa. Cuando alzó la vista, Gideon la miraba con ojos húmedos, su propia carta doblada en el regazo. Cressida, en cambio, mantenía la suya cerrada, el rostro inescrutable. El señor Ellison esperó antes de carraspear suavemente. ¿Alguna pregunta? Cressida habló, con tono tenso y controlado. Entonces, ¿no hay nada que podamos hacer si ella se niega a mudarse? No, a menos que sus médicos lo consideren inseguro, respondió. Harlem quiso proteger su tranquilidad. Afuera, la lluvia se intensificó hasta un murmullo constante. Gideon posó una mano en el hombro de su madre. Es justo, dijo en voz baja. Papá quería que estuviera a salvo y feliz. Marlene sonrió débilmente, con alivio y tristeza entrelazados. Al salir de la oficina, Cressida caminó delante, sus tacones golpeando con dureza el pavimento mojado. Gideon ofreció su brazo a Marlene. Ella lo tomó, más firme ahora,
con el peso en el corazón más ligero que en semanas. El mundo olía a lluvia y renovación, y al alzar el rostro al cielo gris, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza, callada y segura, floreciendo bajo el duelo. El fin de semana se asentó sobre Willow Lane con la clase de calma que arrastra una réplica silenciosa, como si la casa misma exhalara tras haber contenido la respiración demasiado tiempo. Marlene pasó la mayor parte del sábado por la mañana sentada junto a la ventana, observando la lluvia deslizarse por el vidrio en líneas delgadas e inciertas. La carta de Harlan reposaba en la mesita a su lado, doblada con cuidado, su peso a la vez ancla y consuelo. La había leído varias veces desde la oficina del abogado, memorizando cada palabra, cada curva de su letra, hasta que el papel comenzó a sentirse como una mano familiar posada suavemente sobre la suya. Afuera, el jardín parecía nuevo, lavado por la lluvia. Las caléndulas se inclinaban bajo el peso del agua, sus cabezas anaranjadas aún brillantes contra el gris. Harlan plantaba esas flores cada primavera, diciendo que alejaban las plagas, pero a Marlene le gustaba pensar que permanecían porque eran tercas, como ella. Recordó la expresión de Crecida en la oficina, labios apretados, inescrutable, y se preguntó qué le habría escrito Harlan en la carta que le dejó. Tal vez le pidió que cuidara de Gideon, o tal vez le recordó ser paciente, aunque la paciencia era algo que Crecida siempre medía en minutos. Marlene no la culpaba del todo, la vida avanzaba rápido para gente como ella, incapaz de quedarse quieta lo suficiente para sentir la tierra bajo sus pies. Pero Marlene sí podía. Aprendió el arte de la quietud hace mucho. En la espera había encontrado su fuerza. Esa noche preparó una cena sencilla: sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate, y la comió en el porche mientras las últimas gotas caían del alero. El columpio se movía apenas, no por el viento, sino porque ella lo empujaba con el pie, lento y constante, un ritmo como un latido que no quería olvidar. Al otro lado de la calle, las luces de la señora Tinsley se encendieron y el sonido de su televisión se filtró en el aire húmedo. Marlene sonrió. La vida seguía, aunque doliera. El mundo no se detenía, incluso cuando el tuyo lo hacía. Al entrar, colocó los platos en el fregadero, apagó las luces y se detuvo ante el espejo del pasillo. Su reflejo parecía más viejo de lo que recordaba, cansado, pero también seguro. Las palabras de Harlan resonaron: eres más fuerte de lo que crees. Susurró a su reflejo: tenías razón, Harlan. A la mañana siguiente, el primer sol claro en días iluminó la casa, que se sentía más ligera, despierta. Marlene pasó las primeras horas limpiando, tarareando. Cambió las sábanas, quitó el polvo de las estanterías y reacomodó las fotografías en la repisa, colocando al centro la de Harlan con su uniforme de guardabosques, donde pertenecía. Al mediodía, un suave golpe sonó en la puerta. Era Juniper, con un lienzo bajo el brazo y una sonrisa traviesa. «Pinté algo para ti», dijo entrando sin esperar. Colocó el lienzo sobre la mesa y retiró la tela que lo cubría. Era un cuadro de la casa, cada detalle perfecto: el columpio, el cornejo, incluso las contraventanas azules descoloridas. Pero lo que dejó sin aliento a Marlene fue la luz. Juniper había pintado el sol cayendo sobre los escalones del porche de un modo tan real que parecía vivo, cálido. «Es hermoso», susurró Marlene. Juniper sonrió, los ojos brillantes. «Quería que tuvieras algo que siempre se sintiera como hogar, incluso en los días nublados». Marlene la abrazó, con lágrimas no de tristeza, sino de orgullo y amor. «Tienes el ojo de tu abuelo», dijo suavemente. A él le habría encantado. Juniper rió. «Mamá dice que es poco práctico, pero a papá le gustó». La desaprobación de Crecida no sorprendió a Marlene, aunque mantuvo la voz amable. «A veces la gente no entiende para qué es el arte», dijo. «No está hecho para ser práctico. Está hecho para recordarnos por qué vale la pena la vida». Pasaron la tarde juntas, Juniper dibujando en silencio y Marlene leyendo, envueltas en una paz que el mundo exterior no necesitaba comprender. Más tarde, Gideon pasó a recoger a su hija, despeinado y con la camisa arrugada, señales claras de un día largo.
Se ven cómodas, comentó sonriendo. Ella me ha hecho compañía, respondió Marlene. Y ha pintado esta casa mejor de lo que yo jamás podría. Gideon miró el lienzo y asintió. Es perfecto, dijo en voz baja. Tal como es. Por un momento, los tres quedaron en un entendimiento silencioso, un breve respiro en el que todo parecía bien, equilibrado, seguro. Tras marcharse, Marlene cerró la puerta, apagó las luces y se quedó junto a la ventana, mirando el sendero hacia el jardín. La luz de la luna tocaba las caléndulas, haciéndolas brillar como brasas. Pensó en el testamento, en el abogado, en la tensión concrecida, pero esa noche decidió dejarlo ir. Se sirvió una pequeña copa de vino, se sentó en la silla de Harlan y dejó que el canto de los grillos llenara el silencio. Había tristeza, sí, pero también paz, la clase que crece despacio, como raíces encontrando camino en la tierra. Sonrió levemente y susurró en la quietud, «¿Estamos bien, Harlan?» De verdad lo estamos. Los días transcurrieron con el ritmo de un reloj que ya no la apresuraba. El mundo exterior empezaba a inclinarse hacia el otoño, el aire más fresco, la luz más suave, el aroma de pino y tierra húmeda colándose por las ventanas abiertas. Marlene pasaba sus mañanas cuidando el jardín y sus tardes revisando viejas cajas en el ático. Cada objeto que tocaba llevaba un susurro del pasado, el sombrero de guardabosques de Harlan, los mapas descoloridos que él había marcado con líneas de lápiz precisas, una pila de postales de los viajes que siempre prometieron hacer y nunca hicieron. Ella le sonreía, no con pesar, sino con afecto, esa ternura que nace al comprender cuán plena puede ser una vida sencilla. Una tarde, mientras quitaba el polvo del baúl al pie de la cama, encontró un sobre escondido debajo. La caligrafía era familiar pero más temblorosa, más insegura. Al abrirlo, vio que era una nota de Harlan escrita años atrás, quizá después de su jubilación. Si alguna vez te sientes perdida, mira afuera. Los árboles te recordarán cómo mantenerte firme. La dobló y la colocó junto a la otra carta en la mesilla, un recordatorio silencioso de que el amor no se desvanece, simplemente cambia de forma. Esa tarde sonó el teléfono. Era Gideon, su voz cansada pero más ligera que antes. Mamá, estaba pensando en pasar mañana para ayudarte con las canaletas, dijo. No tienes que hacerlo, respondió ella con suavidad. Artie ya dijo que vendría. Lo sé, contestó Gideon, pero quiero hacerlo. Hace tiempo que no trabajaba en la casa con papá. Hubo una pausa, suave y llena. A él le hubiera gustado, susurró Marlene. Creo que sí. A la mañana siguiente, Gideon llegó temprano, con café en la mano, listo para trabajar. Pasaron el día afuera, él en la escalera, ella alcanzándole las herramientas y soltando risitas cada vez que él fingía ser el asistente del capataz. Se sentía bien, ese ritmo fácil entre ellos, una reparación silenciosa de algo que se había desgastado desde el funeral. Al mediodía, el sol estaba alto, las canaletas limpias y el aire vibraba con una promesa de paz. Gideon bajó de la escalera, limpiándose las manos. «Sabes, mamá», dijo mirando alrededor del patio, «creo que papá sabía exactamente lo que hacía. Esta casa no es solo un lugar. Es él. Somos nosotros». Marlene asintió, con un nudo formándose en su garganta. «Sí, lo es», respondió. «Cada rincón». Se quedaron ahí en silencio, el jardín meciéndose suavemente con la brisa, hasta que el sonido de una puerta de coche interrumpió la calma. Marlene se giró y vio a Cressida bajando de su SUV, sus tacones hundiéndose un poco en la tierra húmeda. Llevaba una carpeta de plástico en la mano, su expresión compuesta pero cautelosa. «Espero no estar interrumpiendo», dijo. Gideon suspiró suavemente. «Cressida, estamos bien. Solo haciendo unas reparaciones». «Lo veo», respondió ella, acercándose. Quería hablar. Marlene se enderezó, limpiándose las manos en el delantal. «Por supuesto», dijo con calma. Cressida vaciló un momento,
su mirada pasando de Gideon a Marlene. He estado pensando, empezó. Quizá fui demasiado insistente con lo de la casa. Solo, me preocupo. Eres importante para nosotros, Marlene, y no quise hacerte sentir que no lo eras. Las palabras eran cuidadosas, ensayadas, pero había sinceridad bajo ellas. Marlene no respondió de inmediato. Miró a Cressida, no como a una enemiga, sino como a una mujer que, a su manera, temía perder el control de lo que no comprendía. Gracias, dijo finalmente. Sé que lo hiciste con buena intención. Todos afrontamos la pérdida de manera distinta. La postura de Cressida se suavizó, sus hombros bajaron apenas. Eres más fuerte de lo que pensaba, admitió. Marlene sonrió levemente. He tenido práctica. El aire entre ellas cambió, la tensión se volvió más ligera, aunque no desapareció del todo. Gideon permaneció callado, observando, con alivio brillando en sus ojos. Cressida entregó a Marlene un sobre pequeño. Esto llegó a nuestra dirección por error, explicó. Es del servicio de parques. Marlene lo tomó, su corazón apretándose al ver el emblema familiar. Dentro había una carta, un aviso formal informándole que la zona de conservación en la que Harlan había trabajado dedicaría un pequeño sendero con su nombre. El sendero Harlan Whitaker. Su aliento se cortó. Gideon se inclinó para leer por encima de su hombro. Mamá, susurró, eso es, increíble. Marlene sonrió, los ojos brillantes. Él habría estado tan orgulloso, dijo en voz baja. Cressida asintió, con una voz más suave de lo que Marlene le había escuchado jamás. Se lo merecía. Los tres se quedaron juntos en el porche, con el sol de la tarde derramando oro sobre los escalones, el aire lleno del aroma de caléndulas y tierra húmeda. Por primera vez desde el funeral, Marlene sintió una calma que le llegaba hasta los huesos. Cuando Gideon y Cressida se marcharon esa noche, ella se sentó sola en el columpio del porche, la carta del parque descansando en su regazo. La luz se desvaneció, las primeras estrellas parpadearon y el mundo pareció vibrar con un entendimiento silencioso. Cerró los ojos, escuchando de nuevo la voz de Harlan, suave y certera, lo hiciste bien, Marlene. Ella sonrió entre lágrimas, susurrando de vuelta al aire nocturno y tranquilo, lo hicimos bien, Harlan. Realmente lo hicimos. Los días que siguieron transcurrieron con una calma serena, como páginas que se pasan en un libro familiar. El aire se volvió más fresco y el aroma del pino se intensificó a medida que el otoño descendía lentamente por las montañas. Marlene había comenzado a encontrar un nuevo ritmo, un equilibrio entre la memoria y la vida. Cada mañana preparaba café, abría las ventanas y dejaba que la brisa trajera los sonidos del vecindario despertando, el canto de los pájaros, el zumbido lejano de una cortadora de césped y el suave tintinear de los carillones de viento de la señora Tinsley al otro lado de la calle. Empezó a llevar un cuaderno pequeño en la mesa, anotando cosas que quería hacer, no como tareas, sino como promesas: arreglar el escalón del porche, replantar la albahaca, visitar la estación de guardabosques donde Harlan solía trabajar. La casa ya no se sentía como un museo de lo que fue, volvía a sentirse viva, respirando al compás de sus días. Una tarde, Juniper pasó después de la escuela, con su cuaderno de bocetos bajo el brazo. Saqué una A en mi proyecto de arte, dijo con orgullo, deslizándose en la silla de la cocina. Marlene sonrió. Por supuesto que sí. Trabajaste mucho en él. Juniper sonrió ampliamente, sacando un papel doblado. Es sobre legados, cosas que la gente deja atrás y perduran. Escribí sobre el abuelo. Las palabras apretaron el corazón de Marlene, pero con suavidad esta vez. ¿Puedo leerlo? Juniper asintió. Marlene desplegó el papel y lo leyó en silencio. Juniper había escrito sobre el guardabosques que le enseñó a observar la naturaleza con atención, a reconocer a los pájaros por sus cantos, a encontrar belleza en los lugares tranquilos. Al final, el ensayo decía: a veces los legados no están hechos de dinero o cosas, están hechos de lecciones, risas y valentía.
Cuando Marlene levantó la mirada, tenía los ojos húmedos. Él estaría orgulloso de ti, dijo suavemente. Lo captaste a la perfección. Juniper sonrió. Aprendí de los dos. Las palabras se quedaron flotando como la luz del sol. Después de que Juniper se fue, Marlene se sentó en el porche con su té, dejando que el calor le atravesara los dedos mientras miraba el jardín. Las hojas del cornejo habían empezado a cambiar, medio verdes, medio doradas. Cada hoja era un recordatorio de que el cambio no siempre significaba pérdida, podía significar convertirse en algo nuevo. A la mañana siguiente recibió otra carta del servicio de parques, esta vez invitándola a asistir a la pequeña ceremonia de dedicación del sendero Harlem-Whitaker. Su primer instinto fue dudar. La idea de ponerse de pie frente a la gente, de hablar aunque fuera brevemente, la ponía nerviosa. Pero recordó las palabras de Harlem: no dejes que nadie te apresure, pero tampoco dejes que el miedo te detenga. Decidió que iría. El día de la ceremonia, llevó su sencillo abrigo gris y una bufanda suave que Juniper le había tejido el invierno anterior. Gideon pasó a buscarla temprano, con Cressida y Theo en el asiento trasero. El viaje por el camino de montaña fue tranquilo pero cómodo, un silencio que se sentía lleno en lugar de vacío. Cuando llegaron, el aire olía a pino y neblina fresca. Una pequeña multitud se había reunido, guardabosques, algunos vecinos e incluso la señora Tinsley con su bastón y una sonrisa orgullosa. El cartel de madera recién tallado estaba colocado al inicio del sendero, el sendero Harlem-Whitaker, en honor a una vida dedicada a proteger la naturaleza y la familia. Marlene se detuvo frente a él, con el corazón hinchado mientras el guardabosques decía unas palabras sobre los años de servicio de Harlem, sobre su bondad y su sentido del humor, sobre cómo nunca dejó a un excursionista perdido sin buscarlo. Luego, el guardabosques le entregó una pequeña campana, la vieja campana de Harlem, pulida y reluciente. Pensamos que deberías tenerla, dijo. Él solía hacerla sonar al terminar sus turnos. Marlene la tomó con cuidado, sus dedos rozando el metal frío. Por un momento, el mundo quedó en silencio excepto por el susurro del viento entre los árboles. Levantó un poco la campana y el suave tañido que siguió se sintió como su voz regresando en la brisa. Gideon apoyó una mano en su hombro, Juniper sonrió entre lágrimas e incluso Cressida, de pie justo detrás, parpadeó rápidamente como conteniendo algo. Tras dispersarse la pequeña multitud, Marlene se quedó junto al inicio del sendero, mirando el camino estrecho que se abría entre los altos pinos. La luz del sol moteaba el suelo con destellos dorados y ella imaginó a Harlem caminando un poco más adelante, volviéndose a sonreírle y diciendo, ¿vienes? Ella asintió en silencio, conteniendo el aliento, y susurró, siempre. Más tarde, mientras bajaban la montaña en el coche, Gideon la miró. Papá habría amado esto, mamá. Marlene sonrió suavemente. Él lo amaba. Sigue aquí, en todo esto. Theo se inclinó desde el asiento trasero. ¿Podemos visitar el sendero otra vez?, preguntó. Marlene se volvió y le sonrió en el espejo. Las veces que quieras, cariño. Esa tarde, después de que la dejaran en casa, colgó la campana junto a la puerta del porche, donde el viento pudiera alcanzarla. Cada vez que sonaba, su sonido se deslizaba suavemente por las habitaciones como un recordatorio de que el amor nunca se va del todo, permanece, esperando ser escuchado por quienes aún saben escuchar. El otoño afianzó su presencia en Willow Lane, tiñendo las montañas de ámbar y óxido, llenando el aire con el aroma a humo de leña y hojas caídas. Los días de Marlene comenzaron a plegarse en un nuevo tipo de ritmo silencioso, uno que ya no dolía como antes. Cada mañana caminaba por el sendero del jardín con una taza de café en la mano, deteniéndose junto a las caléndulas que aún florecían tercas contra el frío. La campana junto a la puerta del porche sonaba suavemente cuando el viento pasaba, un sonido que se sentía como un latido que compartía con Harlem. La casa, antes pesada de pérdida, ahora parecía respirar a su lado, cada crujido y suspiro trayendo un consuelo distinto. Había vuelto a escribir, nada formal,
solo pequeñas notas en un cuaderno que Juniper le había regalado, reflexiones sobre los días, los olores del jardín o los colores del amanecer. A veces escribía cartas cortas a Harlan, cosas que nunca pudo decir en voz alta. Estarías orgulloso de Gideon. Arregló el escalón trasero sin que se lo pidiera. Juniper está pintando otra vez. Incluso Cressida sonrió el domingo pasado. Estos pequeños actos se sentían sagrados, íntimos. Una tarde, Gideon y su familia vinieron a cenar. Cressida trajo su cazuela habitual, pero esta vez no se apresuró a limpiar o reorganizar las cosas. En cambio, dejó el plato y preguntó si podía ayudar a poner la mesa. No fue mucho, pero Marlene lo notó. El progreso no siempre llega con estruendo, a veces aparece en gestos pequeños, silenciosos y sinceros. Theo corrió por el porche, su risa llenando el patio, sus pequeñas manos intentando hacer sonar la campana. La campana del abuelo, gritó emocionado, y Marlene sonrió, el sonido de su voz llenándola de calidez. Esa noche cenaron juntos, y por primera vez desde la partida de Harlan, la casa volvió a llenarse de risas, suaves, vacilantes al principio, pero reales. El aire llevó aquel sonido como una oración respondida. Más tarde, mientras recogían los platos y la luz se desvanecía, Gideon se apoyó en el marco de la puerta, mirando hacia el jardín. «Has hecho un buen trabajo, mamá», dijo. «El lugar se ve vivo otra vez». Marlene sonrió, con el corazón hinchado de un orgullo sereno. Siempre ha estado vivo. Solo tenía que recordar cómo escucharlo. Cressida se unió a ellos, con un tono más suave de lo habitual. Antes no lo entendía, admitió. Pensé que te aferrabas al dolor, pero te aferrabas al amor. Marlene la miró y asintió con dulzura. Se necesita tiempo para notar la diferencia. Cressida sonrió levemente, la clase de sonrisa que nace al soltar el control. La velada terminó con Theo dormido en brazos de Gideon, Juniper dibujando en silencio en el sofá y el aroma de pastel de manzana enfriándose en la encimera. Cuando se marcharon, Marlene se quedó en el porche observando el coche desaparecer por el camino, los faros brillando como luciérnagas entre los árboles. Se giró hacia el columpio y se sentó, la madera fría bajo sus palmas. El viento sopló, haciendo sonar la campana una vez, y susurró, «¿Ves, Harlan? Ellos también están encontrando su camino». Las estrellas comenzaron a aparecer, una a una, y la noche se sintió amable. Se meció lentamente, el sonido de los grillos mezclándose con el leve crujir del columpio, y pensó en cómo el duelo la había cambiado, no rompiéndola, sino revelando la fuerza que siempre había llevado dentro. Todavía había días difíciles, mañanas en las que buscaba su mano en la oscuridad, momentos en los que el silencio pesaba más de lo que quería soportar. Pero ahora entendía que el dolor no era algo que vencer, sino algo con lo que caminar, un paso firme a la vez. Había sobrevivido lo peor y, al hacerlo, había construido algo que Harlan habría reconocido al instante, una vida hecha de perseverancia, gracia y un amor que se negaba a desvanecerse. Cuando la noche se profundizó, se levantó, cerró la puerta y apagó las luces, dejando que la campana sonara una vez más mientras susurraba, «Buenas noches, mi amor». El invierno se deslizó en Willow Lane en silencio, con escarcha dibujando encajes sobre los cristales y las mañanas envueltas en un sosiego que parecía casi sagrado. Las montañas se tornaron azul pálido bajo el peso de la nieve, y Marlene encontró consuelo en la lentitud de la estación. Mantenía la casa cálida con fuegos constantes en la chimenea y el resplandor suave de las lámparas, que hacía que las noches se sintieran menos solitarias. La campana del porche aún sonaba levemente, aunque el aire ahora era más cortante, su sonido nítido y puro, llevándose más lejos que antes. A menudo se quedaba junto a la ventana, contemplando la respiración de su jardín dormido bajo la nieve, sabiendo que incluso bajo la superficie helada, la vida esperaba para regresar. La casa se sentía más llena estos días, no de gente, sino de paz. Había encontrado un ritmo que le quedaba como un suéter viejo. Cada mañana leía unas páginas de las guías de campo de Harlan, subrayando pasajes con lápiz como si conversara con él a través de los márgenes.
A veces le escribía de vuelta en su cuaderno: hoy vinieron los carboneros temprano, el comedero ya está medio vacío. Te reirías de lo mandones que son. Estos intercambios silenciosos se sentían como oración. Los domingos, Gideon y Juniper la visitaban con víveres frescos, trayendo risas que derretían el frío. Incluso Cressida se había suavizado, sin hablar ya de mudanzas o de lo práctico. En cambio, preguntaba por recetas, por las historias detrás de los viejos mapas de guardabosques de Harlan, y una vez incluso ayudó a Marlene a colgar cortinas nuevas en la sala. La transformación entre ellas había sido gradual, pero real, dos mujeres aprendiendo a verse no como obstáculos, sino como familia. Una tarde, después de cenar, Cressida se quedó cuando los demás se preparaban para irse. Marlene, dijo en voz baja, he querido decirte algo. Marlene se volvió, dejando su taza de té. ¿Qué es? Cressida dudó, luego sonrió débilmente. Gracias, por tener paciencia conmigo. Sé que fui difícil. Marlene estudió su rostro, ya sin la tensión de antes, ahora lleno de algo humano, tierno. El duelo nos vuelve difíciles a todos, respondió. Tú solo necesitabas tiempo. Cressida asintió. Y tú necesitabas espacio. Me alegra que te hayas quedado. Las palabras flotaron entre ellas, honestas y ligeras. Tras su partida, Marlene permaneció mucho rato en el umbral, mirando la nieve, con el corazón extrañamente cálido. Esa noche soñó con Harlan, no como había sido al final, sino como aquel verano en que se conocieron, joven, quemado por el sol, riendo junto al río. En el sueño, él le tomó la mano y dijo: lo lograste, Marlene. Mantuviste el camino abierto. Al despertar, tenía lágrimas en las pestañas, pero no eran de tristeza. Se levantó, se envolvió en un chal y salió al porche. El mundo afuera estaba bañado en plata. La campana se movió suavemente, sonando una, dos veces. Ella susurró al aire helado: te extraño, pero estoy bien. Al día siguiente, comenzó algo nuevo, una pequeña tradición para honrarlo. La llamó las notas de invierno. Cada mañana escribía un mensaje breve en un papelito, algo por lo que estaba agradecida: un amanecer, una llamada de Juniper, el aroma del café, la forma en que la nieve se veía contra el cornejo, y lo colocaba en un frasco de vidrio sobre la repisa. Al final del mes, el frasco estaba casi lleno, cada nota un pequeño testamento de su resiliencia. Cuando Juniper lo vio, sonrió y añadió una propia: el valor de la abuela. Con el paso de las semanas, la nieve comenzó a derretirse, revelando los primeros brotes de primavera que asomaban de la tierra. El mundo despertaba de nuevo, y ella también. La casa ya no se sentía como un lugar que debía resguardar, sino como una promesa cumplida. La primera mañana de marzo, salió al porche con su café, el sol brillando en su rostro, y comprendió que había hecho exactamente lo que Harlan le pidió. Se había quedado. Había vivido. Y la vida que construyeron juntos seguía adelante, firme y fuerte, como las montañas que siempre los habían acompañado. La primavera regresó a Willow Lane con un murmullo suave, llevando el aroma de la tierra húmeda y del cornejo en flor a través de las ventanas abiertas. El jardín despertó primero, estirándose en colores lentos, los tulipanes alzándose, las caléndulas renaciendo, la albahaca creciendo salvaje donde la helada no había llegado. Marlene pasaba sus mañanas en el patio, con las manos enguantadas en la tierra, su corazón firme con el ritmo del trabajo. Ya no se movía como alguien que custodiaba recuerdos, se movía como alguien que vivía entre ellos. La campana junto a la puerta del porche sonaba cada vez que pasaba la brisa, y cada sonido, cada aroma, cada mancha de sol se sentía como una conversación entre ella y Harlan que nunca terminaba del todo. Había comenzado a ser voluntaria 2 veces por semana en el centro de naturaleza local, ayudando a los niños a aprender sobre las plantas y aves de las montañas Blue Ridge. Le resultaba correcto transmitir lo que Harlan alguna vez le enseñó: los nombres de los árboles, la paciencia callada del bosque, la importancia de notar lo que otros pasan por alto.
Una mañana, mientras enseñaba a un grupo de niños a identificar flores silvestres, Gideon apareció en el inicio del sendero, sonriendo con orgullo. «Pareces pertenecer aquí», dijo mientras la clase corría hacia el arroyo. Marlene rió suavemente. «Quizás siempre pertenecí». Esa tarde caminaron juntos por el sendero Harlem Whitaker. El cartel de madera brillaba bajo el sol, las letras firmes y oscuras. Gideon se detuvo a mitad del camino, su voz baja pero cálida. «Sabes, mamá, has cambiado este año». Marlene lo miró con una sonrisa suave. «Quizás solo recordé quién soy». Él asintió, mirando hacia los árboles. «Papá estaría orgulloso». Ella puso la mano en su brazo. «También estaría orgulloso de ti. Eres un buen hombre, Gideon. Has cuidado de esta familia como él siempre esperó que lo hicieras». Él no respondió, pero la mirada en sus ojos lo dijo todo. Al regresar a casa, el sol ya se había escondido tras la sierra, pintando el cielo de oro y rosa. Juniper y Theo los esperaban en el porche con una canasta de pan fresco entre ellos. «Cena en casa de la abuela», anunció Theo con alegría. Comieron afuera esa noche, la risa derramándose en el aire tibio. Incluso Cressida participó, sus aristas suavizadas por el tiempo y la comprensión. Al caer la noche, la familia se sentó en silencio, escuchando a los grillos y al suave repicar de la campana. Marlene sintió la plenitud del momento, como el dolor una vez la vació y como el amor poco a poco la volvió a llenar. Cuando todos se fueron y la casa quedó tranquila de nuevo, caminó hasta el solarium y miró el jardín. La luna colgaba baja, plateada y entera, y el aire brillaba débilmente con luciérnagas. Sacó su cuaderno y escribió una sola línea: «El amor no termina, cambia de forma y permanece». Al cerrarlo, lo colocó junto a la carta de Harlem en la mesa. Luego, guiada por un sentimiento que no podía nombrar, salió y se sentó en el columpio del porche. La noche era fresca, el aire quieto salvo por el leve movimiento de los árboles. Miró hacia el cornejo, cuyas flores blancas brillaban como faroles en la oscuridad, y sintió la presencia de Harlem a su alrededor, no como un fantasma, no como tristeza, sino como algo tejido en la vida que aún tenía. La campana se movió suavemente, sonando una vez. Ella sonrió y susurró: «Lo sé, amor. Estoy en casa». En ese instante silencioso, Marlene comprendió lo que Harlem realmente le había dejado: no una casa, ni siquiera un legado, sino una lección. Seguir caminando. Seguir creciendo. Ser lo bastante valiente para vivir. La noche se extendió amplia a su alrededor, pacífica y amable, y mientras el columpio se balanceaba en su lento ritmo, dejó que el sonido de la campana se mezclara con el suave pulso de su corazón, firme, seguro y lleno de vida una vez más. El calor de principios de verano se instaló en Willow Lane, envolviendo los días en una luz suave y el zumbido de las cigarras. Marlene se había acostumbrado a despertar antes del amanecer, sentarse junto a la ventana con su taza de café mientras la niebla se enroscaba baja sobre el jardín. El ritmo de sus mañanas se sentía ahora en paz, un hábito tejido con propósito. La casa ya no resonaba con ausencia, se movía con vida. La presencia de Harlem permanecía en los momentos callados, no como un dolor, sino como una certeza tranquila de que había hecho exactamente lo que él quería, había vivido. La campana del porche aún sonaba débilmente cuando la brisa pasaba, su sonido entrelazándose con las mañanas como un saludo. A veces, al regar las plantas, Marlene se detenía, ladeaba la cabeza hacia el sonido y sonreía. Era suficiente. Una de esas mañanas, Gideon apareció con una sorpresa. «Quizá quiera salir», dijo, sonriendo de una forma que lo hacía parecer su yo más joven. Marlene lo siguió al patio y se le detuvo el aliento. Un banco nuevo de madera descansaba bajo el cornejo, tallado con sencillez pero con belleza, con una pequeña placa que decía: «Para Harlem y Marlene Whitaker, el camino continúa». Ella recorrió las palabras con la yema de los dedos, la madera lisa y fresca. «Es perfecto», susurró. Gideon se encogió de hombros, su voz áspera por la emoción.
Todos pensamos que ya era hora. Cressida, Juniper y Theo ayudaron. Queríamos que tuvieras un lugar para sentarte y recordar. Marlene contuvo las lágrimas, la garganta apretada. No tengo que recordar, dijo suavemente. Él sigue aquí. Gideon asintió, posando brevemente la mano sobre su hombro. Lo sé. Esa tarde, cuando el aire se enfrió y la luz se volvió dorada, la familia se reunió bajo el árbol para cenar. Juniper trajo su última pintura, un retrato del cornejo en plena floración. Theo persiguió luciérnagas hasta que sus manos brillaron. Incluso Cressida rió con facilidad, su sonrisa genuina y sin reservas. Marlene miró alrededor de la mesa y sintió que algo se acomodaba silenciosamente dentro de ella, la comprensión de que esto también era parte del legado de Harlan. No la pena que había seguido a su partida, sino el amor que había perdurado. Más tarde, cuando todos se fueron, se quedó en el columpio del porche mirando cómo las estrellas aparecían una a una. El aire era cálido, los grillos constantes. La campana sonó una vez, leve y clara, y ella susurró, «Todavía vigilas, ¿verdad?». Imaginó a Harlan sonriendo, con el brazo apoyado casualmente sobre sus hombros como en tantas noches antes. Los años que habían compartido desfilaron en su mente como escenas de una película antigua, picnics junto al río, noches de lectura en el solarium, sus discusiones tranquilas que siempre terminaban en risas. Había pasado casi medio siglo a su lado y ahora, incluso sin él, aún se sentía casada con la vida que habían construido. Cuando la noche se profundizó, se levantó y caminó hasta el banco bajo el cornejo. La luz de la luna lo bañaba, pintándolo de plata. Se sentó, las manos entrelazadas en su regazo, y alzó la vista al cielo. Tenías razón, sabes, dijo suavemente. Al final, todo encuentra su lugar. El jardín se agitó levemente en respuesta, como si estuviera de acuerdo. Permaneció allí mucho tiempo, escuchando los sonidos del verano y sintiendo la hierba fresca bajo sus pies. Antes de entrar, pasó la mano sobre la placa de nuevo, dejando los dedos sobre ambos nombres. Seguiré caminando, prometió. La campana volvió a sonar, como si respondiera. Dentro, la casa la esperaba con sus lámparas cálidas y sombras suaves, cada rincón vivo de memoria y gracia callada. Marlene sonrió al apagar las luces, dejando que la oscuridad se asentara dulcemente a su alrededor. Ya no temía al silencio, era simplemente el sonido del amor que había aprendido a quedarse. Al final del verano, las montañas brillaban bajo el sol, sus bordes suavizados por la neblina, y Willow Lane vibraba con los sonidos de la vida que seguía adelante. Marlene se sentía más fuerte que en años, sus días tranquilos, su corazón pleno. La casa había vuelto a ser su refugio, un lugar no de dolor, sino de gratitud. Cada crujido del suelo, cada destello de luz entre las cortinas, le recordaba los años que la habían formado. Se despertaba cada mañana con propósito, sin contar ya el tiempo por lo que había perdido, sino por lo que permanecía, el amor, la familia y el valor silencioso de seguir adelante. Juniper la visitaba a menudo, su cuaderno siempre en mano, ahora lleno de dibujos del jardín, del porche e incluso de la pequeña campana que se había convertido en símbolo de la presencia de Harlan. Theo corría descalzo por la hierba, persiguiendo mariposas y risas, y Gideon le llevaba pan fresco del mercado cada domingo, su sonrisa más ligera que en meses. Incluso Cressida había cambiado, ahora se quedaba más tiempo después de las cenas, a veces ayudando a Marlene a regar las plantas o compartiendo una historia de su trabajo. La dureza que antes la rodeaba se había suavizado en algo casi tierno. Toda la familia parecía moverse de otro modo, más despacio, con más suavidad, como si ellos también hubieran aprendido de la silenciosa sabiduría de Harlan. Una tarde, el aire se volvió dorado, el cielo teñido con los suaves colores del crepúsculo. Marlene se sentó en el banco nuevo bajo el cornejo, la brisa moviendo suavemente las hojas. La campana sonó quedó en el porche, su sonido extendiéndose por el aire inmóvil como un latido. Ella miró alrededor, el jardín vivo, las ventanas brillando cálidas, el hogar que había luchado por mantener firme contra el tiempo, y sintió una paz que las palabras no podían alcanzar.
Pensó en todo lo que había sucedido desde aquel día en la iglesia, la soledad, la rabia, la frágil esperanza que había florecido de nuevo en vida. Había enfrentado la pérdida, pero no permitió que la borrara. Había seguido caminando, tal como Harlan hubiera querido. El último sol se escondió tras las colinas, pintando el cielo de profundos tonos rosados y azules. Marlene levantó el rostro hacia él, la luz acariciando su piel como una mano suave, y susurró: «Lo logramos, amor. Llegamos a casa». Por un momento, creyó sentirlo a su lado, el calor, la calma, la alegría callada que había llenado sus años juntos. El viento se movió suavemente entre los árboles, y la campana sonó una vez, su tono bajo y dulce, extendiéndose a la distancia. Sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos, no de pena, sino de un amor profundo y duradero. Cuando las primeras estrellas aparecieron sobre la cresta, se levantó lentamente, su corazón firme, su espíritu ligero. El camino de regreso al porche estaba bañado por la luz de la luna, el mismo que ella y Harlan habían recorrido incontables tardes antes. No se sentía sola ahora, se sentía completa. Al llegar a la puerta, se volvió una vez más hacia el jardín, las montañas y la campana que siempre cantaría en el viento, y susurró: «Buenas noches, mi corazón. Te veré en cada amanecer». Luego entró, cerrando la puerta suavemente detrás de sí, la casa brillando con la vida que habían construido, perdurable, serena y llena de un amor que nunca se desvanecería.